verdad aquí, Celia. La de una madre soltera sin un techo, un policía corrupto, el amigo de la adolescencia, la hermana vengativa. Y en una celda con otras 6 presas. 8 presas. Llevas más de 6 años esperando un juicio por haber apuñalado a un tal Fernando. Pues sí, yo lo maté. Se le notaba que estaba consumiendo. Yo quería ayudarla. Ella nunca cambió. Sandra, quizás estaba equivocada. No me da buena espina esta historia. Algo está mal. Celia, vivimos en Venezuela. Hay más de una verdad. Siempre la veía borracha, drogada, la vida loca. Bueno, eso fue un crimen pasional. Yo no sé por qué usted está tan interesado en ese caso. Todos tenemos un lado de la historia. Ella tiene derecho a contar la suya. ¿Qué pasó esa noche en ese anexo? Bienvenidos a un capítulo de Exceso de Cine. Hoy vamos a entrevistar al hombre, al sujeto, al creador, el que se autodirige, director de fotografía, director, productor, accionista, experto en manualidades. Señores, te presento Alejandro Rangel. Preséntate, Alejandro. Hola, un gusto, soy Alejandro, un gusto. Eso, mira, esa es la mayoría de mejores genios son los que son con pocas palabras y te dicen mucho. Alejandro, bienvenido a Exceso de Cine. Gracias por tenerme aquí, muchas gracias. Gracias por aceptar a ti, gracias, un placer, de hace tiempo que lo queríamos traer. Fíjate, Alejandro, vamos a hablar de tu película. Alejandro, para los que no lo saben, está trayendo, mejor dicho, su ópera prima. Su primera película, tengo entendido, ¿cierto? Sí. Ya llegaremos a eso, pero vamos tranquilo. a ir escalonando un poco, ¿ok? Para decirte. Cuéntanos un poco, Alejandro, antes de entrar a tu película, cuéntanos sobre tus inicios. ¿Cómo entraste a este mundo del cine? ¿Qué es lo que te empuja a decir yo, Alejandro Rangel, quiero hacer una película? ¿Qué es lo que te empuja? ¿Cuál es el punto clave? Bueno, en realidad es una respuesta bastante tonta porque cuando yo era niño yo amaba las comiquitas. Amaba Cartoon Network, amaba Nickelodeon, amaba Disney, amaba DreamWorks, amaba todo lo de la animación. Cuando yo era niño yo quería ser animador, es decir, no quería ser director de cine como tal, sino que quería hacer películas animadas o quería películas hacer... animadas, lo más sí. complicado. Siempre he dicho que Sí. una de las cosas más complicadas debe ser películas animadas. Sí, Wow. sí, yo fui descubriendo eso. Pero eso, yo quería ser animador, quería hacer cine animado, fuese en comiquitas, en televisión, fuese algo así, me encantaba ese mundo. Después me di cuenta que primero es un sueño imposible, porque para ir para allá es imposible, estudiar eso aquí en Venezuela no había muchas opciones y pues nada, simplemente dije, con el paso del tiempo como que dije, bueno, no puedo hacer esto, intenté estudiar ilustración, que es algo parecido, me di cuenta que soy muy malo dibujando y no tengo la paciencia para eso, entonces dije, bueno, esto no es. Y nada, finalmente dije, voy a estudiar o diseño gráfico o de edición o no sé, termino, tú sabes, en dirección o guión, algo de eso y nada, al final descubrí que me gustaba el cine, pues. Y no Vale, eso es perfecto. Esa es la búsqueda del ser. Coméntame un poco, para tu cine, tu estilo de cine, ¿cuáles han sido tus influencias que tú dices, oye, voy a agarrar la fotografía de este director, pero en música me inclino más hacia este director? ¿Cuáles han sido tus influencias? Bueno, es una respuesta compleja porque son muchísimos. Okay, Es inconsciente. las inconsciente, principales. es decir, es algo muy inconsciente porque a mí me encantan muchísimos cineastas. Me encanta Michael Haneke, me encanta Hong Sang-soo, me encanta incluso Bong Joon-ho. Es decir, me encanta mucho el cine coreano, japonés. Me encanta el cine latinoamericano. Por ejemplo, algo muy interesante es que todas las películas venezolanas que he querido hacer o que he diseñado, yo uso el cine venezolano como base, entonces me encantan los cineastas venezolanos también. Me gusta mucho también el cine europeo, como saben, hay muchas... El de los 5 continentes y se vio un 6, también te gusta Sí, el de sí, sexto yo continente. sí, ojo, no he visto
tanto cine realmente. Yo considero que no soy como mucha gente que he conocido que puede estar 50 horas viendo películas o todos los días ven una película. Yo no puedo hacer eso, no me concentro con facilidad. Pero sí me gustan muchos tipos de diferentes autores y realmente no es una influencia, sino que, por ejemplo, me gusta mucho el terror y tengo como mis autores de terror. Me gusta la acción y tengo mis autores de acción y es como así, pues. Con respecto a referencias venezolanas, ese bloque ahí, ¿cuáles tú dirías que son tus referencias del cine venezolano que influyen en tu cine? Bueno, hay muchísimas en el sentido que me gusta mucho. A ver, de antes está obviamente los clásicos que son Roman Chalbaud, tú sabes. Incluso Solveig Hogenstein me gustaba mucho. No solo Macu, sino las que hizo después que no son tan conocidas. Incluso antes de eso hay muchas comedias que son bastante absurdas, que eso, no sé, muchas se perdieron. Jacobo Penso me gusta mucho también, sobre todo La Casa del Agua creo que se llama, Okay. y hay otras que hizo que van del petróleo. Me gusta también bastante el cine moderno. Me gusta mucho La Casa del Fin de los Tiempos. La Casa del Fin de los Tiempos, sí, clásico. La Hora Cero también es muy chévere. Y si ya vamos más hacia acá, que son muchos cineastas autorales, Mariana Rondón, que todo su cine me encanta también Lorenzo Vigas, me encanta Gustavo Rondón, me encanta Robert Casadilla, es decir, todo ese montón de cineastas que fueron surgiendo a partir del 2013, 2014 La para ola del adelante. 2000, exacto. Sí, todo eso me encanta. Me Por ejemplo, parece me genial. encantó Mi Tía Gilma, que fue la última película así que sacaron de ese tipo, que es muy autoral, pues eso me encanta ese cine así humano. Me parece genial tu influencia. Coméntame, Alejandro, es bastante conocido de que el cine en Venezuela es bastante costoso. El cine en general es bastante costoso y que para lograrse óptimamente se necesita unas sumas de dinero bastante contundentes. Entonces, Alejandro, yo te miro a ti y no es que la palabra dinero y contundente vayan pegadas, Okay. pero tranquilo, como si me viera a mí. Entonces te comento, Alejandro, ¿cómo tú saltaste esa muralla de, ok, yo no cuento con $30,000 para hacer una película, si no cuento con $100, un ejemplo? ¿Cómo tú saltaste esa base? ¿Cómo tú dijiste, esto la salto? Bueno, en realidad es interesante porque yo cuando estudié, a mí me dio clases una persona que se llama Carlos Malavé. Y Carlos Malavé me enseñó muchísimas cosas que son a veces un poco funables porque él rompe esquemas y valora mucho como ese estilo de producción de que tienes presupuesto y tienes medios, pero no los derrochas ni los malgastas, sino que ¿cómo es que sería esto? Los priorizas y los utilizas en lo Los que optimizas, lo optimizas, me exacto. parece genial. Entonces yo aprendí mucho eso de él, que era optimizar recursos. Y como yo estudié un técnico que vi todas las áreas, todos los departamentos, entonces yo simplemente fui como desgranando, como que, qué es lo principal de cada departamento, qué puedo sacrificar, qué no, qué se necesita, qué no, y fui como haciendo ese proceso. Porque claro, tú puedes hacer una producción grande y puedes tener un departamento de arte con 20,000 personas que hagan todo, o puedes tener a 2 o 3 personas concretas que hagan lo que se tiene que hacer para esa película. Claro, hay películas en que no puedes hacer eso, como te digo, una película de terror grande, o una histórica, una cosa así. Entonces, bueno, el punto que yo aprendí básicamente en este golpe de realidad de que yo quería intentar hacer un largometraje posible. Y nada, yo simplemente me dijo, ¿cómo hago esto? Y tuve muchos choques de realidad porque primero pensé, bueno, tengo que alquilar una cámara. Y son $100 el día, ¿sabes? O $150 el día una cámara buena o decente. Y yo dije, cónchale, eso es un golpe duro porque terminan siendo $1,000, $3,000, $5,000 Exactamente. solo en la cámara. Y ojo, en un país normal tú dices, bueno, eso es, o cualquier industria, ¿sabes? Eso es como que cualquier cosa, eso no es nada. Pero para nosotros es un golpe duro. Y luego eran estos golpes financieros con todo, ¿sabes? Y entonces... Exacto, y le metes transporte, comida Ujú. del elenco, o sea, es complejo, Sí, complejo. son Y muchos golpes, sí. si me permites agregar algo, es algo que solo el que está ahí en esa base puede comprender. Ujú. Si no has enfrentado eso, no lo vas a entender. Entonces, me parece genial que un chamo tan joven como tú afronte ese tipo de retos y no te limitaras. La mayoría de la gente se frena, apenas ve ese reto y ya dice, ok, hasta aquí llego, pero tú decidiste saltar esa parte. Eso es un reto y eso realmente te va a formar a ti carácter y una carrera, pues. Ahora, Alejandro, una pregunta un poco más personal. Tu carrera, o sea, lo que has llevado de tu carrera, ¿cuál tú dirías que fue el punto más bajo en el sentido de, wow, toqué fondo, no voy a salir de aquí, este es el momento más difícil de mi carrera? ¿Cuál dirías tú que fue ese momento? El momento que tú dijiste, ¿será que sirvo para esto? ¿Ya me tiro la toalla o sigo?
Bueno, yo tuve varios momentos así. Obviamente el primero fue cuando empecé. Desarrollo de personaje, muchacho. Sí, sí. El primero es cuando empecé, porque a mí me costaba mucho hacer proyectos cuando yo estudié en el técnico de Cine TV y me costaba mucho conseguir para hacer cortos, videoclips, lo que fuese. Entonces ese fue el primer golpe bajo mío, que fue como que, ajá, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo hago un corto? ¿Cómo consigo gente? Porque no conocía a nadie. Era como que, ajá, ¿dónde consigo una cámara? ¿Dónde consigo actores? ¿Cómo hago esto? Y además yo siempre tenía ansiedad social, entonces me costaba mucho hablar con la gente para hacer estas cosas. Y fue ir derrotando eso. Eso fue como el primer punto bajo en donde fui creciendo, haciendo cortos poco a poco. Y el segundo fue como en el 2021, que yo estaba empezando a transicionar, porque yo había hecho 3 cortometrajes para ese punto y varios videoclips, pero eran sin diálogos y eran Ok. cosas pequeñas. Entonces ese fue el punto donde me propuse hacer un corto más grande, con diálogos, con más personajes, una cosa más compleja y con actores profesionales y todo, y el proyecto básicamente se cayó completamente. Ok. Y ojo, fue por una serie de conflictos ahí diferentes. Y fue interesante porque, aunque fue un punto muy bajo, porque se cayó el corte a mitad del rodaje y perdimos todo el presupuesto y todo ahí. No se cayó al principio, sino a la mitad. No, Terrible. pero eso fue muy bueno para mí porque yo aprendí ahí todos los errores que estaba cometiendo, o no que estaba cometiendo, como todas las pequeñas cosas que no funcionaban que venía haciendo. Porque claro, cuando tú haces una película también compruebas eso, que es como que, ajá, este plan de rodaje no es realista. Que funcione, que no funcione. Exacto, Vas puliéndote. Exacto, es como que este plan de rodaje no es realista, este guión le faltó cuajarse aquí, a estos actores había que hacerles esto, entonces era como que te vas dando cuenta de lo que no funcionó. Y eso lo aprendí muchísimo en ese corto, que fue como que me enseñó todas las cosas de proceso que no estaban funcionando ahí. Y lo cómico es que ese corto, yo dije, cónchale, tal vez no sirvo para esto, tal vez no es lo mío, y me dio como ataque de pánico. Y fue cómico porque ese fue el corto que hice antes de hacer Maribel. Y Ok. Maribel fue el primer corto que hice con diálogos y con todo eso que le siguió. Y un poco la forma de Maribel la construí así porque tenía un ataque de pánico donde decía, bueno, tengo que hacer algo que sea sencillo, ¿sabes? Algo que sea sencillo, vamos a hacer unos planitos, vamos a hacer una cosita, no juguemos mucho, vamos a hacer algo seguro. Y Maribel me comprobó pues que lo que Me parece había que interesante. corregir se Y es corrigió. totalmente desarrollo de personaje, Alejandro. No te rendiste, eso es lo crucial, ¿cierto? Esa es la lucha. Sí. Ahora, Alejandro, ya saltando de tu punto más bajo, más horrible, más espantoso, saltemos a tu punto más arriba, más increíble. Ajá. Tu ópera prima. Cuéntanos Ok. un poco sobre tu ópera prima, tu película. Cuéntanos ahí algo, ¿ok? Bueno, es loco porque sí, Fragmentos es como el primer proyecto grande que yo hago y realmente sí, fue un punto alto, pero yo lo llamaría también desarrollo de personaje. Yo diría que el punto alto en realidad fue este año, en todos los procesos que he estado este año. Realmente Fragmentos sí fue un rodaje complejo, fue un rodaje muy complejo. Como te dije, quería hacer una película posible. Quizás en algunas cosas nos extralimitamos y Ok. fuimos como muy optimistas porque no calculamos ciertas cosas bien, pero al final creo que supimos solventarlo, supimos como aprender de todo lo que En iba equipo, pasando. en equipo. Sí, en equipo, en todo el proceso, supimos unificar más gente al proyecto, personas nuevas, por ejemplo, una directora de arte increíble que se llama Oriana Landaeta, que reconstruyó todo el departamento de arte de la película, y hubo todo un proceso bien chévere en que la gente supo como entender, ¿sabes? Que era como nuestro primer proyecto grande juntos, y a pesar de los errores y aciertos, era como apoyarnos mutuamente, y estuvieron hasta el final con nosotros, y eso nos ayudó mucho a Eso a es desarrollarlo. perfecto. Eso es perfecto totalmente. ¿De qué trata la película de Fragmentos? Bueno, O sea, lo poco que puedas mencionar. Menciónanos algo no, ahí. no. Véndenos la película. no, tranquilo. Bueno, Fragmentos es una película de suspenso y misterio. Es una novela negra, un noir, lo que llaman en inglés, con un drama social de fondo. Y es una historia de un periodista que se llama Humberto. Es un periodista que está un poco desencantado del país, pero a la vez lo ama profundamente. Y este periodista hace crónicas o hace investigaciones de periodismo sobre diferentes personas, y se topa con la historia de Maribel, que Maribel es una mujer que es madre soltera de 2 hijas, que vivía en un anexo con un hombre que se llamaba Rafael, y supuestamente lo asesinó una noche, y por lo tanto está presa desde hace como 6 años en un retén. Y nada, está esperando un juicio, y el juicio nunca ha ocurrido. Está esperando ese proceso, tú sabes, que se complete eso. Y nada, él descubre este caso y siente como una atracción con el caso, empieza a obsesionarse con el caso, porque le parece una gran injusticia que esta mujer no tenga como una, tú sabes, como un veredicto, no tenga como Exacto. una solución a su problema.
y él va entrevistando personas después que la entrevista a ella para ir entendiendo qué fue lo que pasó aquí en este caso con ella. Y nada, la película se transforma en cierta forma, no en una metáfora por completo, pero sí como en una representación de los conflictos que nosotros tenemos como país, como sociedad y todo esto, básicamente. Hey, ¿te está gustando nuestro contenido? Pues entonces no olvides suscribirte y darle like a nuestro video. Exceso de Cine es un podcast dedicado al cine venezolano, donde entrevistamos a sus protagonistas y tenemos debates intensos. Es raro el director que no es sordo. Yo voy a separar mi percepción de la del público. La percepción que hay del cine venezolano es que es un cine que no va a cubrir mis expectativas. Entrevistas, análisis, reseñas, críticas, eso y mucho más trae Exceso de Cine. Así que suscríbete y dale tu apoyo al cine venezolano. Volvamos con la entrevista. Tú dijiste, voy a agarrar todos los conflictos internos míos, sociales, y lo voy a poner en la película. Sí, un poco, pero de forma inconsciente realmente. Sí, Yo lo descubrí realmente fue cuando la película estaba completamente hecha, que fui dándome cuenta como que, mi trauma no. en la película. Sí, fue como que, no, sí fue así. Pero fue muy curioso porque cuando la hice no concienticé tanto todo. Ojo, sí concienticé como la frustración, porque, ojo, la película es algo oscura a veces y es algo dura por eso, porque es como que yo estaba bastante frustrado con todo. Ojo, esta película la escribí en 2022, la desarrollamos, hicimos el proceso de desarrollo en el 2023 y la terminamos rodando a finales de 2023, 2024, inicio de 2024. Entonces, yo estaba en 2022 como medio frustrado con cómo estaba todo, porque yo medio sabía todo lo que venía, entonces era como que, pero señores, reaccionen a algo. Y entonces era como, esa frustración se metió en el guión, pues, básicamente. Sí, como, o sea, tu vida personal afecta un poco el guión, pues. Y eso es algo complejo porque es como que el entorno, de alguna manera, siempre influye en la creación de nuestro arte, pues. Es bastante interesante. ¿Cómo nace la idea de este largometraje? Bueno, la idea es compleja porque nace un cortometraje, como mencioné, que se llama Maribel. También nace de la idea de hacer un largometraje posible, que tenemos Génesis y yo, que queremos hacer un proyecto, fuese mío, fuese de Génesis, queremos hacer un largometraje, una película, que pudiésemos hacer. Y nada, cuando estaba desarrollando otro proyecto, este proyecto se vio más infactible porque eran como 30 días de rodaje, era mucho presupuesto. Y yo empecé a buscar ideas y encontré el corto que grabamos, que es Maribel, y empecé a analizar la historia, a darle vueltas. Y nada, cuando analicé la historia y le di vueltas, fui como descubriendo todas estas imágenes o todas estas posibles historias. Y fue muy curioso porque se me ocurrió como una antología originalmente, una especie de Pulp Fiction, ¿sabes? O de relatos salvajes, como de cosas sociales. Entonces se me ocurrió la historia de un detective, después me di cuenta, la historia de la hermana de Maribel, después la historia de Miguel, que es un personaje que está en el corto. Después se me ocurrió otra historia que tenía muchísimo tiempo queriendo contar y nunca había podido contar. Y como que encontré como una cabida en todo esto, y lo último que vino a enlazar todo fue Humberto, que de repente dije, un periodista que investigue todo, y ahí es donde se unió, como te dije, este drama profundo, social, con una historia de género que era un periodista investigando un crimen. Y eso pasó porque habíamos visto Jezabel, yo amo también Kilómetro 72 y también El vampiro del lago, que son 3 películas venezolanas. ¿Cuáles son tus expectativas para con la película? Bueno, realmente yo no suelo encarar mucho las películas con expectativas altas o ningún tipo de expectativas. Y que voy a bajar todas las expectativas para así me sorprenda. No, no es solo eso, sino que yo no hago, es decir, yo como siempre hice cortos, nunca tuve como esa relación o nunca he logrado tener esa relación directa con el público. Es decir, nunca he logrado tener una relación directa con el público o con los críticos. Y es como que yo no he logrado ver como eso como para tener como una expectativa. Yo creo que la expectativa se crea si ganas premios o si tienes un montón de plata en taquilla o no sé, como que ya sabes como que estoy expectante, ¿sabes? Como que estoy esperando esto que ya ocurrió. Expectante con... Y ojo, con Maribel es curioso porque Maribel la seleccionaron y quedó en todos los festivales nacionales del país, en todo. Y ganó premios en muchos y también afuera quedó seleccionado en un par y eso es chévere. Pero yo sigo sin tener expectativas reales. Realmente mi mayor ilusión con la película es que la gente la vaya a ver realmente, porque es una película un poco difícil, pero que la gente la vea y pueda conectar con ella en algún sentido y tal vez entender lo que queríamos contar con ella y entender por qué la hicimos. Y no es tanto, tú sabes, una expectativa de vamos a ganar premios o vamos a hacer muchísima taquilla, porque a veces es un poco irreal. Y no siento que el cine siempre se debería hacer con eso en mente. Es decir, yo siento que lo puedes tener en mente y es chévere cuando pasa,
pero no debería siempre ir ahí porque a veces es un barranco creativo Claro. y artístico. Claro, eso es tu interpretación y es válida. Esto Sí, se exacto, trata es de una interpretación esa mía. es tu Es visión mi y es obje- totalmente Sí, es mi opinión bien objetiva. recibida, ¿ok? ¿Cómo fue el proceso de rodaje? Bueno, el proceso de rodaje fue complejo porque el primero lo empezamos en 18 días, terminó siendo 21 o 22 días, porque creo que hubo un día de reshoots, de tomas extra. Y bueno, en ese proceso se dividió en 2 fases. Por cuestiones del guión, la primera fase es todo lo que está en blanco y negro en la película, que es como una realidad, una meta-realidad. Y eso se rodó a finales de 2023, entre octubre y comienzos de diciembre. Rodamos del 24 de octubre al 9 de diciembre. No fue un rodaje constante, sino que rodábamos cuando los actores podían, porque son actores que estaban muy ocupados en varios proyectos de teatro y de televisión y de cine. Y también porque había complejidades teníamos que ir al Junquito a rodar unas escenas. ¿Grabaste en el Junquito? Sí, en mi zona. sí, Y esas pediste esas permiso son a las mí. complejidades que te dije que no fuimos optimistas y Ok. resultó ser más complejo de lo que pensábamos. Porque claro, eso implicó un gasto en transporte mayor, ir para allá. Incluso hubo problemas a veces porque tú sabes que los carros para subir allá es un temazo a veces por los Sí. motores y por todo. Entonces fue todo un proceso de tratar de resolver eso. Y bueno, una vez que terminamos esa primera fase, que fue la más compleja porque fueron como 9, 8 días de rodaje, no, fueron como 10 días de rodaje. Y esos 10 días yo diría que como 6 fueron exteriores. Sí, 5 o 6 fueron exteriores que grabamos casi como estilo documental con Ok. varios personajes de la película en Sabana Grande, en Plaza Venezuela. Pedimos permiso para todo eso y... No, tranquilo, no te estoy No, no, no. haciendo la prueba. No, yo sé, pero nosotros intentamos hacer todo bien lo que pudimos Legalmente, hacer. Sí, todo lo totalmente. que pudimos hacer y fue muy chévere porque por eso grabamos documental por todas esas calles con los personajes siguiéndolos en muchas situaciones orgánicas que estaban en el guión. Y después fuimos al Junquito y terminamos de grabar todos esos interiores, así metidos ahí, Ok. que fue otra complejidad. Y después fuimos a la segunda fase de rodaje, que fueron otros 10 días, que fue muy tranquilo, que eso solo lo grabamos en un mes, entre abril a mayo, y listo. Esa Vale. fue toda la parte de color. Bueno, ¿cuál fue tu puesta en escena? ¿Cómo fue tu trabajo con los actores, tu proceso con los actores? Porque esa es totalmente otra rama, más allá de la dirección que la enfrentaste, pero como tienes tanto, tú eres el utility de tu película, tú hiciste todo. ¿Cómo fue tu trabajo con estos actores y qué actores fueron? Bueno, en realidad fue muy sencillo porque primero fue un trabajo colectivo de un montón de gente, que ojo, no, un montón de gente, fueron como 7 personas, pero ese bueno, montón de gente se hizo más grande porque, como te dije, está Oriana en arte, que nos ayudó muchísimo, estuvo Saya, que hizo toda esa logística complicadísima del rodaje que te comenté del Junquito y todo esto, estuvo Génesis, que diseñó toda la producción y hacía como la gerencia de todo, y también estuvo Gabriela Vilán, que es un tremendo sonidista que nos hizo el sonido, y toda esta gente como que se unió. Y una persona que nos apoyó mucho fue Juan Vicente Ordogosti, le gusta que le llamen Vincent, que fue el director de fotografía en la película. Y todos ellos juntos como que nos unimos en torno al proyecto. Y los actores es muy interesante porque en realidad yo no considero a ninguno un novato como tal. Tal vez un poco Daniel, que Daniel es un personaje en la película que tiene una aparición breve, pero él no lo considero tampoco un novato porque tiene una caracterización y tiene un rango dramático muy grande, solo que no ha hecho grandes cosas, y tampoco Isabela, pero tiene un rango dramático muy grande. Pero todos son actores establecidos realmente en algún sentido. Tienes a Jubel, obviamente, que es un tremendo actorazo, pero yo creo que Zahir, sin haber hecho tampoco grandes cosas, sin hacer grandes cosas, es una actriz que realmente tiene un rango y una capacidad dramática grandísima. Y como te digo, ese es el caso con todo. Tipo, David Olaves hizo una cosa increíble en la película, es un personaje increíble, lo que hizo es una cosa que no tengo palabras, y como te digo, no ha estado en grandes cosas, tal vez estuvo en La Sombra del Sol, que es una muy buena película, pero realmente, como tú dices, no ha tenido esa exposición tal vez, pero es muy bueno. Y como te digo, como él hay muchísimos actores, que sí, Stephanie Cardone, Ignacio Marchena, Sara Valero Selwer, es decir, son todos actores que para mí tienen un calibre bastante alto, incluso Mario Becerra, que como te digo, no tienen esa exposición tal vez en medios o tal vez en cine, pero son actores de teatro y con un rango dramático altísimo, pues. Entonces conté mucho con esa suerte, y yo tengo un temazo mío que es personal, que es que yo en los sets y en los rodajes y en todo el proceso no hago nada con el ego, ni con como que tú eres la estrella, no me gusta eso. Más bien eso es algo que aprendí de ese rodaje que se cayó en mitad de producción, es como que no me gusta eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucho esta política mía, que es que yo puedo estar en la tierra y tirado grabándote,
pero si tú te tienes que tirar en la tierra, hágale. Una pregunta, Alejandro, y esta es mera curiosidad. ¿Cómo llega el señor Edgar Roca a tu vida? O sea, ¿cómo se cruzan? ¿Qué es? ¿De lo cruzaste en la calle? Dijiste, ah, Edgar Roca, bienvenido. No, en realidad yo lo conocí en el Cine TV. Él dio una materia que se llamaba Cine Venezolano. Él me iba a dar clases a mí. Al final la materia no se dio porque no hubo suficientes alumnos, que era un problema que había en esa época. Y fue muy curioso porque él necesitaba ir al centro o algo y le di la cola con mi mamá. Y nada, y fue como el primer encuentro que tuve con Edgar. Eso fue como en el 2018, creo que fue. Y dijiste, está en mi carro, ya lo tengo. No, tampoco así, pues solo hablé con él una vez y no volví a hablar con él más nunca, pero siempre tuve como esa primera impresión de él, y algo que a mí siempre me ha gustado mucho es conocer personas que han hecho cosas en el cine, y más cuando son cosas que yo digo que son muy incomprensibles, ¿sabes? Como por ejemplo hacer Simón, o hacer, no sé, La Familia, o hacer Desde Allá, ¿sabes? Como que, ajá, ¿cómo hiciste esto? ¿Sabes? Como que es interesantísimo conocer a ese tipo de personas. Entonces con Edgar fue así, fue como que, ajá, ¿cómo usted hizo estas películas? Porque él ha hecho comedias románticas y, bueno, son medio dramas románticos, pero son películas muy exitosas. Por ejemplo, su primera película tuvo 120,000 espectadores. Entonces es como películas que le han gustado mucho al público y que son muy interesantes. Y nada, fue como que quiero conocer a Edgar y ver quién es. Realmente nunca logré conocerlo porque tenía su vida y me da cosita molestarlo. Pero en el 2023, no, mentira, fue en el 2024, yo estuve con Maribel en el Premio Municipal de Chacao, donde Maribel ganó el premio a Mejor Cortometraje Universitario, y ahí estaba Edgar. Y yo le comenté, él recibió un premio de un actor, creo que fue, y yo le comenté que, ajá, tengo este proyecto que estamos terminando en postproducción, que fragmentos, no, mentira, estamos empezando en la segunda fase de rodaje, si te gustaría apoyarnos en algo. Y él me dijo, bueno, escríbeme, pero yo voy a estar en España, porque él se fue a España. Y era como que, bueno, escríbeme y vemos ahí detalles. Y nada, cuando terminé la postproducción, como en diciembre, yo así súper lanzado y que, bueno, este es el único destino. Le escribí ahí y por Instagram, y él me dio su número y estuvimos haciendo todos los acuerdos, y así fue como él terminó siendo el distribuidor de la película realmente. Me parece perfecto, me parece de hecho bastante interesante. Fue un poco de suerte, pero también de astucia de tu parte, pues. Y es increíble, increíble. Bueno, Alejandro, nada más, la invitación al público a ver tu ópera prima. Okay. Bueno, espero verlos en el cine este 4 de septiembre, en todos los cines nacionales, para ver Fragmentos, una película de drama y suspenso, que podrán disfrutar en todos los cines nacionales a partir del 4 de septiembre, como les digo. Bueno, ese fue Alejandro Rangel, señores. Coméntenos a quién les gustaría que trajéramos para la próxima vez a Exceso de Cine. Nuestras redes sociales, que nos las he estado pidiendo mucho, las vamos a poner por aquí abajo. No, mentira, nadie nos ha pedido nada. Pero era para ponerlo. Nos vemos en otro capítulo de Exceso de Cine.